Bueno, buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Buen día a todos los que hoy nos están acompañando a través de Facebook. Eh, Esta es la iglesia de Corbalán, la cual está situada acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 2559. Los invitamos a todos que podamos estar ahí, que nos puedan estar acompañando. Que comenzamos a las 11 este servicio. Y ahora, hoy por hoy, gracias a Dios, podemos estar acá todos juntos. Qué lindo es poder ver a la iglesia toda reunida. Qué lindo cuando nosotros entendemos lo importante que es poder estar en comunión, ¿no? Bueno, sin ir más, quisiera ir al tema que hoy me toca compartirles. Yo le puse a este estudio la preeminencia de Cristo y el alcance de la salvación. Quisiera que me acompañen su Biblia en la carta de Pablo a los Colosenses. Bueno, hacemos una oración, oramos para encomendar al Señor este tiempo. Señor, te damos gracias, te agradecemos, Señor, porque podemos estar reunidos, la libertad, Señor, un grupo de tus hijos, el fin, Señor, de no solo de poder escuchar tu palabra, sino para poder estar en tu unión. Señor, te pedimos que tú nos hables a través de ella, que tú nos puedas hoy ministrar a cada uno de nosotros, que podamos aprender, Señor, para luego poder hacer. Te damos muchísimas gracias, Señor, y pido que tu Santo Espíritu esté guiando toda la reunión, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, como les dije, yo le he puesto como título a esta charla la preeminencia de Cristo y el alcance de nuestra salvación. Y pensaba, digo, uy, ¿qué título le puse? Ahora, ¿cómo hago para introducirme a un tema tan importante como la preeminencia de Cristo? Bueno, yo pensaba en algunos pensamientos que surgen muchas de las personas, ¿no? Inclusive hay sectas o unas religiones que tienen una idea, un pensamiento equivocado en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Doy un ejemplo. Hace no mucho tiempo, un compañero me dice, Jorge, claro, tantas veces que uno le comparte, le predica y le habla, somos pecadores y qué cosa, y bueno, pero si Dios se presentara, dice, si Dios apareciera, ¿no? Inclusive hay muchas personas que piensan cuando ven lo que sucede hoy en día, y ha sucedido no solo hoy, sino ha sucedido siempre, es algo que ha sucedido siempre, cuando ven por ahí en la televisión cómo va el crimen, la violencia, va en aumento, y cada vez vemos que es muy difícil salir a las calles y vemos tanta inseguridad, inclusive hay muchas mujeres hoy que son asesinadas, que yo creo que esto no es algo que comenzó ahora. Ahí hoy notamos mayor índice de muerte en cuanto a las mujeres por medios que comunican esta noticia, pero en realidad es algo que siempre, y algunos se preguntan, ¿dónde está quién? ¿Dónde está Dios? ¿Acaso Dios no ve? ¿Ah? Entonces esas preguntas a veces surgen y bueno, no digo que es fácil responder cuando alguien pasa por una situación difícil, responderle la palabra de Dios no es fácil, la gente no lo entiende,
Pero bueno, hoy me gustaría compartirles sobre eso, ¿no? Sobre la preeminencia de Cristo. Negar quién es Jesucristo. Ninguna duda, todos sabemos cuando leemos la palabra, que toda la palabra de Dios tiene un solo héroe, ¿no? Es Jesucristo, ¿no? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios se centra en la persona de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera que me acompañen ahí en la lectura, en el versículo 15. Dice así Pablo en la carta de los Colosenses, capítulo 1, verso 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles, invisibles, sean trono, sean dominio, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos, las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de él. Si en verdad permanecéis dados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual indica en toda la creación que está debajo del cielo, cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hasta ahí la palabra de Dios. Bueno, vamos a explicar un poquito el contexto en el cual escribe, y como les decía, no es algo, algunos comentarios, algunas palabras que a veces muchas personas, comentarios, no es algo nuevo, sino son cosas que ya en el tiempo de la iglesia primitiva, inclusive más atrás, habían corrientes filosóficas. Una de ellas, muy conocida, también Juan las ataca ahí en la carta, que es el gnosticismo. El gnosticismo, dentro del gnosticismo había tres grupos, ¿no? El primero era el dualismo. ¿Qué es el dualismo o el pensamiento dualista? Era aquel que creía que toda la materia era mala. Toda la materia era mala. O sea, que todo lo espiritual, o sea, era bueno. Entonces, por lo tanto, ellos decían, ¿no?, que Cristo no pudo haber venido en carne. Que Cristo no podía haber venido en carne. El segundo pensamiento era el doticismo. Esta palabra doticismo tiene una palabra griega que es dokos, que significa apariencia. ¿Qué decía esta gente? Que Cristo solo era una emanación de Dios. No era Dios. ¿Por qué? Porque Dios no podía tener ninguna relación con la materia. Por lo tanto, Jesucristo no pudo haber sido Dios, ¿no? Entonces, este pensamiento y esta corriente es una corriente muy fuerte. Y este pensamiento también creía
obviamente, como les decía, que Cristo no era alguien de carne, sino que era alguien espiritual. Por lo tanto, si era espiritual, no podía ¿qué? Haber ¿qué? Muerto y resucitado, ¿no es cierto? O sea que miren si no era peligrosa esta corriente de pensamiento. Y Pablo escribe esta carta con el fin de atacarla. Así el último era, no me sale muy bien la pregunta, pero es el demiurgismo. Y ustedes me dirán, ¿qué es eso? Bueno, ellos creían, como les digo, que toda la materia era mala. Por lo tanto, Dios no tenía ninguna relación con la materia. Por lo tanto, Dios no pudo haber creado todas las cosas o el universo, porque Dios no tenía relación con la materia. Entonces Pablo comienza diciendo, Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, el sentido de esta palabra es una palabra de donde la palabra griega es eikon, que significa retrato, pero tiene dos sentidos. Uno de esos sentidos es que Dios es invisible, pero Jesús nos ha hecho capaces a nosotros de poder ver cómo es Dios. ¿Mm? El Dios del universo, nadie lo vio jamás, pero Jesucristo fue capaz, nos permitió a nosotros ver a Dios. El segundo sentido es que, esta palabra, para que ustedes entiendan, es que Dios envió originalmente a un representante o creó a alguien que lo representara. ¿Quién fue ese representante? El primer representante, Adán, ¿no? Pero ¿qué sucedió con Adán? Fracasó. Entonces, ¿cómo fracasó? Dios envió a su hijo, a su único hijo, para que representara sus intereses y le pueda mostrar a todo el mundo cuánto Él nos ama, cuánto Él nos ama. Ahora, qué maravilloso es cuando nosotros leemos la Biblia y leemos en la Biblia el amor que Dios tuvo y tiene por cada uno de nosotros. Jesucristo es la representación exacta. Dice que Él es el primogénito de toda creación. Y acá surgen ideas equivocadas en cuanto al primogénito. Esta palabra primogénito es una palabra que quiere decir engendrado, pero en realidad no está hablando este pasaje, si bien en las Escrituras encontramos que el primer hijo nace, es el primogénito, pero en el sentido bíblico no es ese el sentido en realidad. Lo que encierra este concepto es de prioridad, de estar adelante. ¿Mm? O sea, Él es el primogénito. ¿Por qué? Porque está delante en cuanto al tiempo. Porque es antes que todo lo creado. Es el primogénito porque Él es el iniciador de todo. ¿Mm? Cristo está delante en cuanto a jerarquía. ¿Mm? Acá se cae la doctrina o la idea de que Cristo es un ser creado. Todos conocemos esta secta que andan golpeando de puerta en puerta, ¿no? Que creen que Jesucristo es la encarnación de Miguel, el arcángel Miguel, que no es Dios, que fue alguien creado, pero Jesucristo es Dios, por eso es preeminente. Miren, leemos ahí porque dice, el versículo dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas.
En Él fueron creadas todas las cosas. Jesucristo es el centro. El centro. Él es el, como podríamos decir, el arquitecto divino. El arquitecto divino. Entonces, acá podemos notar que Cristo es el centro o el origen de todas las cosas. Podríamos decir el punto de partida. El punto de partida. Luego dice ahí que todas las cosas fueron creadas, dice las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean trono, sean dominio, sean principado, sean potestades, todo, todo fue creado por medio de quién, de Él. ¿Y para quién? Para Él. Para Él. Él es también el instrumento divino. ¿Saben? No hay casualidades en lo creado. No hay casualidades, sino causalidades. Todas las cosas fueron creadas por medio y para Él. Cuando Pablo escribe, no me quiero ir por las ramas, pero sigan contexto, porque es muy importante para entender por qué Pablo vive todo esto, porque es necesario que también nosotros lo podamos entender. Ellos consideraban, como les decía, que Dios no se podía unir nunca con la materia. Inclusive decía que Dios nunca podía haber creado. Pero Pablo dice, todas las cosas fueron creadas por Él, no, por medio de Él y por Él. O sea, por Él y por medio de Él. Entonces, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el controlador y el sustentador. Él es antes que todas las cosas. Ahora, acá no se refiere a un orden cronológico. No es que hubo un origen, no. Cuando dice antes de todas las cosas, quiere decir que Él era eterno. Él era eterno. ¿Saben? Era muy importante. Y hoy lo que uno nota es en todas las personas. Ustedes van a escuchar una blasfemia. Fíjense siempre, si bien a veces uno escucha, pero siempre tratan de desacreditar a quién. A Jesús. A Jesús. Siempre se trata de menospreciar a la persona más importante. Sin ir más lejos, hicieron hasta una película tratando de alguna manera, ¿no? De alguien, no sé si alguna vez en ese tiempo fue algo, yo por lo menos en la iglesia donde yo me congregaba la vimos a la película, El Código Da Vinci, ¿no? Lo que se trataba de alguien que estaba averiguando, pero la idea era desacreditar la muerte y la resurrección de Cristo. Después, bueno, se termina comprobando que no, que esto que era una... Y termina ahí, ¿viste? Pero siempre se trata de desacreditar a Jesucristo. Pero, y otra de las cosas es que tratan de restarle importancia a la persona de Cristo. Quiera Dios que nosotros dentro de la iglesia no podamos ser influenciados por este tipo de corriente y restarle importancia a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Como les decía, no hay casualidades, causalidades. Hoy Jesucristo, dice, y no fue hoy, sino siempre, es el controlador y sustentador. O sea,
escuche bien, sin ir más lejos, cuando Él estaba en la tierra, Él seguía controlando y sustentando todas las cosas. Nada de lo que sucede en este mundo es casualidad. O sea, si hay algo que no debemos de pensar nosotros los creyentes cuando entendemos la Biblia, que nada de lo que sucede en el mundo es casualidad. ¿Qué quiero decir con esto? A veces tenemos la idea de que el primer plan de Dios fracasó. Lo he escuchado, ¿no? No sé, ustedes quizás no son de mi iglesia. Pero hasta he llegado a pensar que el primer plan de Dios fracasó, por lo tanto tuvo que idear un segundo plan, el plan B, ¿no? Y en realidad nunca existió un plan B, nunca hubo otro plan. Dios no se equivoca, ¿no? Eh, Dios, eh, todo lo que ha hecho, todo lo que hizo, lo hizo de manera perfecta. Y hoy lo que pueda suceder en el mundo y lo que pueda suceder, mamá, Dios no llega a ver, se le fue a Dios, se le escapó. ¿Dónde estaba Dios? ¿Viste? ¿Dónde estaba Dios? Bueno, a Dios no se le escapó. Porque Dios es el que sustenta. Yo creo que si Dios no sustentara todas las cosas, hoy tendríamos un problema. ¿Por qué? Porque, a ver, si el sol se moviera unos centímetros, tendríamos un terrible problema. Nos quemaríamos vivos. ¿Mm? Si no pararía de llover, ¿qué pasaría? Nos ahogaríamos. ¿Sí o no? Entonces, hay un montón de cosas que a veces suceden en este mundo, pero no es que Dios no haya tenido el control. Todas las cosas en Él subsisten. Todo está funcionando de acuerdo a los planes y propósitos de Dios. Jamás Dios se equivoca. Luego dice, y Él es la cabeza del cuerpo. ¿De qué cuerpo habla? De la iglesia. Dice ahí, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio. Esta palabra principio no da la idea de que Él es el... No, el principio nos da la idea de que Él es el principio de esta nueva, como dice ahí, eh, el principio de esta nueva naturaleza o de esta nueva vida. Jesús lo comienza, Él es el autor, el primero en esta nueva creación. Dice, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. No quiere decir que Él haya sido el primero en resucitar. Jesucristo no fue el primero. ¿Quién resucitó en el Nuevo Testamento después de 4 días de muerto? Lázaro. ¿No es cierto? Entonces no es que Cristo es el primero en resucitar. En el Antiguo Testamento, el hijo de la viuda de Sarepta, de Sidón, murió y Elías rogó a Dios y Dios le devolvió la vida. No está hablando de eso, sino que Jesucristo fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso, glorificado. ¿Mm? Todo esto tiene, está dentro del contexto de este pensamiento que trataba de negar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Toda plenitud. Esto no es que comienza Dios a habitar en el momento que Jesús viene a la tierra. No, siempre Dios habitó en el Padre. O sea, el Padre habitó en Él. Siempre Cristo habitó en el Padre y el Padre en Él. Él lo dijo. No es la idea de que Dios le agradó habitar temporalmente. No, Dios siempre habitó en Cristo. Y la palabra habitar tiene que ver, o quiere decir, una casa, no habitar en un hogar. ¿Mm? Lo que quiere decir el texto es que Dios le agradó tener por medio de Cristo la autoridad para salvar. ¿Mm? Eso es lo que dice el texto.
Y dice en el versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La palabra reconciliar viene del griego catalazo, que significa intercambio de dinero, o sea, fue un pago por el cual se ofrece, o sea, no es que la reconciliación vino sin hacer absolutamente nada, hubo un intercambio, y el intercambio fue la vida y la muerte de Jesucristo, cambio de nuestra reconciliación. Ahora es muy importante entender esto. A veces nosotros pensamos que el hombre va detrás de Dios. No va detrás de Dios. Más, es Dios quien tomó la iniciativa y envió a Jesucristo. Y nosotros tenemos que tener claro eso. Porque de lo contrario estaríamos pensando que hice hasta lo imposible para venir a Dios. Y no hiciste lo imposible. Porque Dios tomó la iniciativa y sin esa iniciativa de enviar a su Hijo, vos y yo no estaríamos en este lugar. No estaríamos en este lugar. Pues Dios es el originador del plan. Pues Dios que tuvo un plan en la eternidad pasada. Y es por esa razón que nosotros hoy podemos disfrutar. Él envió a su Hijo. A mí me encanta pensar de cómo es un Dios práctico. Dios es un Dios práctico. Dios no es un Dios que simplemente habla, sino que hace. Eso es maravilloso. Y deberíamos imitar. A mí me encanta cuando a veces estoy leyendo el Evangelio de Marcos y en el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 36 en adelante, cuando el Señor dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Quiénes somos nosotros? Enemigos. ¿No? ¿Qué éramos nosotros? ¿Qué hizo Dios? Él tomó la iniciativa de venir a salvar a ¿quiénes? Sus enemigos. Ah, no, yo no, Jorge, vos eras enemigo de Dios, yo no. Quizás alguien que me está escuchando por Facebook me diga, no, perdón, yo rezo todas las mañanas, yo le pido a Dios. Vamos a leer, dice, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Lo que primero quiero que podamos aprender, número 1, la reconciliación es universal. Dios hizo la paz. Usted me dirá, ¿qué hizo en la paz? Bueno, Dios, si leemos ahí en Romanos capítulo 8, si no me equivoco está en el verso 18 en adelante, cuando dice que la creación gime con el deseo de ser redimida. La creación gime. Sin ninguna duda el pecado afectó el universo, afectó esta tierra y el universo completo. Job dice ahí en su libro que ni siquiera las estrellas son limpias delante de los ojos de Dios. O sea que todo ha sido contaminado. ¿Por qué un animal tiene que morir? ¿Por qué un árbol se tiene que secar y morir? ¿Por qué los espinos y cardos tienen que crecer en medio de un lugar donde supuestamente hemos plantado algo para comer? Si hay algo que me acuerdo, mi abuelo nos hacía hacer y me ponía de mal humor, era que vamos al cerco a sacar unos bejucos que enredaban la chácara, la torcían así y la tiraban. ¿Por qué? No, claro, ¿viste? Te arrodillado, tenía que ir y arrancarlo de raíz, porque cuando crecía se envolvía en la chacra y la volteaba y caía, el maíz se secaba. ¿Por qué esas cosas? Y los espinos que yo iba corriendo, me acuerdo, y me clavaba por acá, pum, pa.
O sea, había unos que decían garabatos, que te agarraban. ¿Por qué no digo esto? Digo, unos garabatos insoportables me rompían el pantalón. ¿Para qué crecen? Después me enteré que se podía hacer té de garabato. Sí que era bueno el té de garabato. Así que, pero quiero decirles que esas cosas tienen que ver con lo que sucedió en el mundo. ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué hay inundaciones? ¿Por qué los volcanes erupcionan y cubren una ciudad de lodo? Y miren todas las cosas que se pierden. Bueno, punto número 1. ¿Hasta dónde alcanza la reconciliación de Cristo? Hizo la paz por medio de su sangre, todas las cosas. Eso es a futuro. Eso es a futuro. Pero el segundo punto tiene que ver con nosotros, como le dije, y alcanza la reconciliación del hombre. La reconciliación del hombre. El alcance, los extraños. Esta palabra extraño significa alejado, y ahí en Lucas capítulo 15 también nos da el sentido de perdido. Miren qué terrible situación. Vos estabas alejado y perdido. Esa era la situación de cada uno de nosotros. Estábamos alejados y perdidos. Y éramos enemigos. No, yo enemigo de Dios, no, nunca, jamás. He caminado hasta Luján de rodillas. ¿No? He caminado, me he estropeado los pantalones nuevos, pero he llegado, no, yo no creo que nadie haya llegado a rodillas a Luján. No sé, no podrá, ya creo que está en silla de ruedas la persona que llegó a Luján de rodillas. Éramos enemigos. ¿Saben? Esta palabra enemigo también da la idea de tener un ánimo hostil contra Dios. A ver, éramos enemigos porque no queríamos saber absolutamente nada con lo que tenga que ver con Dios. Por eso, ¿qué hacemos nosotros los seres humanos? Nos escondemos detrás de una religión. ¿Por qué? Porque de esa manera no puedo estar cerca de Dios. Me escondo detrás de la religión, como hacen muchísimo, aliviando un poco la conciencia, ¿no? Yo ya fui a la iglesia. ¿Cuándo fui? El domingo. No sabes, me siento re bien, ¿no? Pero lamentablemente lo que está haciendo el hombre, los hombres, con tal de no tener una relación, porque son enemigos, se esconden detrás de una religión. ¿Mm? De esa manera no pueden tener una relación con el Dios vivo. Miren, esta palabra enemigo también viene del griego dianoia, que también da la idea de pensamiento intencional. Lo leemos ahí en Romanos 8:7. Si ustedes me acompañan, lo leemos ahí al pasaje, Romanos 8:7, ya faltan 10 minutos, lo terminamos a las 12, no se preocupe. 12 terminamos. Romanos 8:7, miren lo que dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, verso 7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, pero fíjense lo que dice, ni tampoco pueden. Es terrible la situación de cada persona en el mundo. Es terrible. Porque tenemos un problema llamado pecado que no nos permite a nosotros poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque el pecado es una barrera que divide, que separa al hombre de su creador. Pero el problema es que tiene un ánimo intencional, o sea, es una actitud que tiene el corazón del hombre de rebelarse contra el Dios que lo creó. Pero ¿quién hizo eso? El pecado. Por esa razón, Cristo tuvo que venir. Negar que Cristo era hombre era negar lo que es el Evangelio. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que pecó? ¿Un ángel? Sí, Satanás. Satanás, como dice, no puede ser redimido y no puede alcanzar salvación.
Fue el hombre quien pecó. Por lo tanto, miren si no era peligrosa esta enseñanza, que el negar que Jesucristo había venido en carne era negar la muerte de Cristo como representante del hombre. Como representante del hombre. Por lo tanto, no se pudo originar la salvación. Pero Cristo vino con cuerpo de carne, tenía sangre como nosotros, y fue clavado en la cruz, tenía dolor como nosotros, para poder salvarnos, para poder salvarnos. Dice, por sus malas obras, o por sus actitudes, como lo traduce la NBI, sus actitudes y sus malas acciones. ¿Qué revela? Yo le decía, hay algunos que se enojan cuando alguien le dice, a mí me gusta ser directo, vos sos un enemigo de Dios. Pará, si yo de vez en cuando voy a la iglesia, rezo, Padre nuestro que estás en los cielos, me lo sé, ¿no? Y claro, la gente dice, bueno, no, yo no soy un enemigo. ¿En qué revela la enemistad del hombre? En sus acciones, en sus malas obras. El hombre tiene una conducta totalmente contraria a la voluntad de Dios. Ahora, en cuanto a nosotros, ¿cómo nosotros podemos hoy decir que no estamos bien con el Señor? Cuando nosotros estamos teniendo malas acciones. Cuando no nos estamos comportando de la manera que Dios desea que lo haga. Cuando comienzo a involucrarme en prácticas y cosas totalmente contrarias a lo que Dios dice. Las malas acciones revelan lo que hay en el corazón del hombre. En el corazón del hombre hay una enemistad y esa enemistad se revela en las acciones. El hombre hace lo que hace porque es un enemigo. Y quiero decirte algo, que cuando vos estás mal con el Señor, lo vas a manifestar. Y vos me decís, ¿cómo? En tus actitudes. En tus actitudes y tus acciones. Van a revelar, sos egoísta. De repente, antes dabas todo tu dinero. Señor, yo voy a bendecir a otro hermano. Voy a buscar. Cuando ya no estás bien con el Señor, lo empezás a manifestar en tus actitudes y en tus acciones. ¿Y cómo? Empezás a ser egoísta, te enojas por todo. No pensás solamente que en vos. No, pero yo no falto a la iglesia, ¿eh? Pero ¿qué dicen tus acciones? Tu manera en que te conducí. Tus acciones están hablando de tu corazón. Y cuando habla, Pablo, obviamente, le está diciendo a los colosenses, ustedes eran extraños, ustedes erais extraños. Eso quiere decir que nosotros ya no somos extraños y enemigos. Dios nos ha reconciliado, ahora somos amigos. Pasó a ser de ser una enemistad a ser una amistad con Dios por medio de Jesucristo. Qué maravilloso, que hoy somos amigos de Dios. Me acuerdo cuando yo asistía a otra iglesia, me decía, no, Abraham solamente fue amigo. Entonces oraban y decían, Dios, quiero ser tu amigo. No, ya somos amigos de Dios. Porque Dios cambió esa enemistad que teníamos por una amistad, por una relación, pero que no tiene nada que ver, ¿quién? El hombre. Ahora vamos a decir, no, ¿cómo que no tiene nada que ver? No, fue él que tomó la iniciativa, envió a Jesucristo y salvó al hombre. Y hoy podemos disfrutar de una hermosa relación con el Señor y de poder hacer lo que a Dios le agrada. Miren, yo no estoy hablando de que el creyente cuando se salva no se equivoca. ¿Cuántos se equivocan? Todos nos equivocamos, todos fallamos. Ahora, ¿cuál es la actitud del corazón del creyente? Totalmente diferente, obviamente. El creyente salvado no está en su casa, en su cama, pensando, hoy le voy a prender fuego a este tipo si me pone el auto ahí en la puerta de entrada, lo mato, lo voy a matar, le voy a pinchar la rueda. Yo creo que ningún creyente está acostado pensando el mal que le va a hacer a otro. Al contrario, el creyente tiene una actitud totalmente diferente a la actitud que solía tener antes. Se levanta con una nueva actitud porque tiene un nuevo corazón, tiene nuevo deseo. ¿Mete la pata? Claro que sí, mete la pata. Pero él, Señor, no quiero meter la pata.
No quiero hablar de esta manera, cámbiame. Oh Señor, ayúdame. Cambia la actitud. Ya no es el mismo. Me acuerdo cuando me había convertido, claro, nadie me había explicado que me iba a equivocar, que iba a fallar. Nadie me había dicho, mira que a partir de ahora Dios te perdonó, lo único que me dijeron. Pero yo no sabía que podía volver a equivocarme. Y el día que me equivoqué, que no fue, creo que pasaron 2 días, un día, pero me equivoqué mal, ¿eh? Lloraba a los gritos. No, ay, no, me equivoqué, lloraba. Y eso es lo que hoy sucede dentro del creyente. El creyente tiene una actitud porque tiene un nuevo corazón, porque Dios le dio una vida, ha cambiado esa enemistad por una amistad. El creyente ahora desea las cosas santas, antes no las deseaba. Antes tu Biblia servía para juntar tierra, ¿no? La apoyaba. ¿Dónde tenés Biblia? Por allá. No sé, ojalá que no nos pase a nosotros eso. ¿Te vas a decir tu Biblia? Para. ¿Dónde está? Ah, por ahí debe estar, ¿no? ¿Cómo no sabe dónde está la Biblia? ¿No? Ojalá que no nos pase. Antes la Biblia no tenía ningún sentido, ningún propósito para nosotros. ¿Por qué no tenía propósito? Porque no teníamos ningún deseo de querer vivir para Dios, ni queríamos agradarle a Dios. Al contrario, solo pensamos en quién. Ojalá me vaya bien. Ojalá yo prospere. Mi encargado habla así, ¿viste? Mi encargado dice, tengo buena suerte y no necesito del trébol, ¿no? Piensa, cuando le va bien, me va bien. Uno está pensando en uno mismo, pero esa es la terrible situación y eso es lo que manifiesta un corazón que está en enemistad contra Dios. ¿Querés saber si sos amigo o enemigo de Dios? Lo puedes saber. ¿Cómo? Cuando salís a la calle y en vez de querer hacer lo que es agradable ante los ojos de Dios, siempre estás buscando hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Ni siquiera pensás en lo que estás por hacer. Así que lo que revela esa enemistad, volvamos a Colosenses, perdón. Ya me estoy yendo del horario. Y luego dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, esto para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de él. Sin ninguna duda estamos delante de un Dios santo, que aborrece totalmente el pecado. Dios no va a tomar por inocente al culpable. O sea, el ser humano en su estado caído, en su estado no regenerado, lamentablemente, su futuro es lamentable o triste. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre lamentablemente está perdido, enemigo, y como está delante de un Dios santo, un Dios que no puede pecar, que aborrece el pecado, no puede tomar por inocente. Va a juzgar el pecado con justicia. Dios va a juzgar el pecado no solo de los inconversos, son los nuestros. Que mira, no, ¿cómo? Pará, explícame esa, no, ¿cómo? No, yo ya soy salvo. No, obviamente, no. Vamos a estar ante el tribunal de Cristo para juzgar las buenas obras que hagamos, pero las consecuencias de nuestro pecado en la tierra, lamentablemente, inevitable. Pecado que cometa, pecado que va a tener consecuencias. Que Dios aborrece el pecado, porque odia el pecado. Ahora, cuando dice que Jesucristo murió para presentarnos santo, la palabra santo tiene que ver con una posición. Quiere decir que vos sos santo, pero la otra palabra es irreprensible. La palabra irreprensible es una palabra, hace mucho que la había estudiado, pero la quería saber porque me llamaba la atención. Quiere decir que nadie tenga nada que decir, que no haya ninguna... El diablo, si bien puede acusarnos delante de Dios, no nos podrá acusar más. Cuando estemos delante de Jesucristo, no nos podrá, porque Jesucristo lo que hizo es esto, tomar el lugar de cada uno de nosotros, tu lugar y el mío, para que vos puedas estar delante de Dios
limpio, porque así lo dice también Isaías, que si tus pecados fueran blancas como la grana, como la blanca nieve se volverá. O como si fueran rojos como el carmesí, como la blanca nieve se volverán. O sea que ante los ojos de Dios quiero darte buenas noticias. Sos santo, estás sin mancha, sos irreprensible. Cuando estés delante de la presencia de Dios, ese va a ser el estado en que vos te vas a encontrar. Jesucristo pagó el precio de tu pecado, te ha lavado totalmente. Hoy sos un amigo de Dios, ya no sos enemigo. Es por esa razón que vos hoy te levantás cada mañana, agarrás tu Biblia y te pones a buscar y hacer la voluntad de Dios. Porque Dios ha cambiado esa enemistad por amistad. Así que quiero alentarte a que pongas o deposites tu fe y tu confianza en aquel que hizo tal obra, nuestro Señor Jesucristo, el cual merece toda la gloria. Es por Él que yo puedo hoy disfrutar de esta nueva vida. Es por Jesús. Y va para cerrar. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Cuando dice esto, si en verdad permanecéis fundados, es una palabra que muchos toman para decir que la salvación depende de la permanencia del ser humano, pero siempre el Espíritu, obviamente, va a poner estos interrogantes dentro de la palabra. ¿Pero por qué? Tengamos en cuenta el contexto. El contexto era en que estas personas estaban dentro de la iglesia con una filosofía extraña, equivocada, que negaba la resurrección, la encarnación de Cristo. Y lo que manifestaba ese comportamiento y esa conducta, digamos, o sea, el que manifestaba esas actitudes, esa conducta, estaba hablando, a ver, ¿serás o no serás? ¿No? Cuando dice permanecéis fundados en la fe, tiene que ver con la fe oída, con la fe que Pablo predicó. Cristo murió en la cruz por tus pecados, permaneces en esa fe, que Él fue tu sustituto. Yo creo y confío que Jesucristo tomó mi lugar, que yo era un pecador que estaba perdido, y ellos tenían que permanecer fundados en esa enseñanza. Y fíjese que termina diciendo, en toda la creación, esta predicación dice, el cual se predica en toda la creación. En toda la creación nos está hablando del problema que hay. No es un solo lugar, el problema está en el mundo, como habíamos dicho. Es el mundo entero que necesita el Evangelio. Nosotros no podemos, a ver, ¿cuál necesitará de Cristo? No, aquel, yo me acuerdo, que algunos me acuerdo, unos hermanos me decían, ya qué bien que está, ¿qué le voy a predicar? Ya qué auto tiene. Salía con un saco, claro, parecía que no entendían lo que estaba, no entendían. Se lesionaban, oh, mira aquel mendigo, mira pobre, está tirado en la... Aquel necesita el Evangelio, ¿no? Vamos a llevarlo al Evangelio. ¿Y aquel? No, aquel no. Aquel tiene saco, corbata, mira, está re bien, ¿a dónde? ¿Cuánto será que gana? ¿No? Y pensamos, yo digo, los que entendemos la verdad sabemos, y yo no digo que son ustedes, pero lamentablemente a veces uno piensa que el Evangelio es para algunos, para otros no. El Evangelio es para todos. Si bien no todos van a ser salvos, pero el Evangelio lo debe oír todos. Es para todos, sea pobre, sea rico, sea quien sea. El Evangelio debe ser predicado en toda la creación, así como Pablo lo predicó. Así que bueno, hermanos, a vos que estás ahí en Facebook, quiero invitarte a que puedas tomar una decisión hoy por Jesucristo, quien murió en la cruz para darte vida, para poder cambiar esa relación de enemistad por amistad, que hoy puedas disfrutar de una relación de compañerismo con aquel que te dio la vida. Yo te animo a que hoy vos puedas tomar una decisión y que vengas a Cristo en arrepentimiento y le pidas perdón de todo tu corazón. Que hoy puedas tener esta vida nueva, que solo es a través de Jesucristo. Jesucristo derramó su sangre en aquella cruz para que tengas vida y la tengas en abundancia. Yo quiero que oremos y podamos cerrar con una oración. Vamos a orar. Querido Padre, quiero darte las gracias, te agradezco, Señor, porque tú eres Cristo, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Todas las cosas, Señor, en ti
pusiste, tú las controlas. Nada es casualidad. Nada es casualidad, Señor. Tú mantienes el orden de todas las cosas. Señor, quiero pedirte en esta mañana que tú nos puedas ayudar a entender preeminencia. Tú eres el Dios invisible. El Dios invisible. Aquel que estuvo con Moisés. Aquel que estuvo con José. Aquel que estuvo con Daniel. Señor, en esta mañana te pido por aquel que hoy está escuchando por primera vez este mensaje y no ha entendido que él es enemigo de Dios. Se ha dado cuenta que sus malas acciones revelan esa enemistad. Yo te ruego, Señor, por aquel joven, aquella mujer, aquel varón que está ahí quizás escuchando. Como dije, nada es casualidad. Señor, que hoy pueda tomar la decisión de tener una actitud de arrepentimiento y reconocer que es un pecador. Si hoy tomas la decisión de venir a Cristo, Cristo te va a perdonar. Oro por esa persona, Señor, que hoy va a tomar la decisión de recibirte a ti, de creer que tú moriste en la cruz por él, para salvarle de la condenación eterna que le aguarda a todos aquellos que deciden vivir en este mundo siendo enemigos. Señor, te doy gracias. Te doy gracias también por cada uno de los hermanos y te ruego que nos ayudes a entender la importancia de tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Que tengan buenos días. Saludos a todos.